A continuación tenemos a Alejandro Hernández de Arquine, que nos acompaña vía telefónica para platicar acerca de quiénes son Norman Foster, quién es Fernando Romero, que bueno, pues tenemos alguna idea de quiénes se trata, para que nos diga cuáles son, digamos, las características que tendría que tener un sitio como estos, y que nos platique un poco de tanto Norman Foster como su colega y socio Fernando Romero. Hola, ¿Quiénes son? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias. Bueno, pues Norman Foster es probablemente uno de los 3 o 4 arquitectos vivos más conocidos y reconocidos del mundo. Ya es un arquitecto senior, podríamos decir, tiene 80 años, ha construido muchísimo por todo el mundo, es conocido, reconocido por una arquitectura que es al mismo tiempo precisa, imaginativa, con mucha tecnología, pero sin ser exhibicionista generalmente de esa tecnología, sino bastante contenida. Rascacielos, museos, aeropuertos, ha hecho muchos aeropuertos por todo el mundo. Y Fernando Romero, pues es un arquitecto mexicano que bueno, evidentemente me imagino que ahora los que no sabían quién era Fernando, ahora todo el mundo debe saber, y sobre todo porque desgraciadamente para él tal vez lo reconozcan más ahora como el yerno de Slim que como un arquitecto. Pero Fernando, bueno, tiene una carrera también larga. Fernando tiene 42 años. Fernando saliendo de la escuela se fue a estudiar, a trabajar con varios arquitectos en Europa, regresó a México, puso su despacho. Empezó con obras pequeñas, con publicaciones, con exposiciones, y después hizo varios proyectos de distinto tamaño. Por ejemplo, el edificio de Imbursa, que está ahí en Paseo de las Palmas, el edificio que se usó nada más creo que una vez, pero el centro de convenciones de Baja California Sur para el encuentro del G20. Y bueno, el más famoso me imagino que es el Museo Sumaya en la Plaza Carso. Bueno, y también todo el plan de la Plaza Carso, y un edificio de vivienda de una torre que también está atrás del Museo Jumex, que no es de Fernando. Los dos se asociaron un poco, la convocatoria que se mantuvo se trabajó con bastante discreción, ¿no? Hasta con cierto secreto, y yo diría críticamente que hasta con cierta opacidad. Durante lo que duró el concurso fue muy largo, fue más de un año de la época del tiempo del concurso. Se invitaron a arquitectos mexicanos que trabajaran asociados con arquitectos internacionales de fuera de México, sobre todo porque en el caso mexicano, de no ser por Francisco Serrano, uno de los participantes y arquitecto, autor de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, pues se han hecho pocos aeropuertos recientemente, y pocos arquitectos, o prácticamente ninguno de los que participaron en el concurso de los mexicanos tenía experiencia en aeropuertos, ¿no? Entonces, por eso, de ahí la idea de que trabajaran asociados, sea con grandes despachos corporativos como SOM, con el que se asoció Enrique Norten, con arquitectos estrellas como Norman Foster, como Richard Rogers, con el que se asoció Víctor Legorreta, o como Zaha Hadid, con el que se asoció precisamente Francisco Serrano, o si no, asociados con compañías consultoras que han construido aeropuertos en muchas ciudades del mundo y que dominan la parte de infraestructura y la parte técnica, que finalmente es la parte más importante en el diseño de un aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto, cuando hablamos de arquitectura, sí, a los arquitectos nos emocionan esos proyectos, y nos gusta que haya buenos aeropuertos bien diseñados, pero la parte, digamos, la relación de la arquitectura con temas de infraestructura, de tecnología, de planeación incluso a nivel metropolitano, cómo llega a un aeropuerto, cómo se mueve, cómo se conecta con otras partes de la ciudad, son tan complejas que lo que normalmente entendemos como diseño arquitectónico es una parte realmente mínima, y es una parte sobre todo de gestión y de llevar por buen camino el trabajo de muchos especialistas. Nos decías, Alejandro, que tiene que saber mucho de infraestructura, de cuestiones tecnológicas seguramente. Debe ser, por un lado, un honor muy grande tener esta encomienda, pero por otro lado también, pues es un reto enorme para cualquier arquitecto. ¿Cuál crees que tú, de manera muy sucinta, nos pudieras decir cuáles serían las partes en las cuales tendrían que decir, bueno, esto es
lo primero de la lista para nosotros también como ciudadanos, decir, bueno, ¿por dónde hay que estarnos fijando? ¿Cuál es el seguimiento que tenemos que dar a estos puntos fundamentales para hacer el diseño de una obra de infraestructura nacional de las más grandes que se han hecho en los últimos años, quizá décadas en nuestro país? Yo creo que en este caso se puede leer en varios niveles, digamos, ¿no? Uno es, de nuevo, es un nivel arquitectónico, estructural y de funcionamiento del mero aeropuerto. Es un aeropuerto, se está planteando un aeropuerto enorme, un aeropuerto muy grande, 6 pistas en la etapa final, ¿no? Se construyó por etapas. Se está planteando un aeropuerto que con todo y que se anunció que va a ser un proyecto transaccional, la primera etapa incluso con los 4 años que se supone que tiene es bastante apretada. Si revisamos, no sé, los aeropuertos, el mismo aeropuerto de Hong Kong que hizo Foster, son aeropuertos que entre estudios, proyecto y construcción se llevan por lo menos una década. Aquí va a tener que hacer lo mismo en 4 años, entonces ese es uno de los retos que habrá que estar ellos muy pendientes. El tiempo, digamos. El tiempo. Y otro tema, yo creo que muy importante, es el potencial que ese aeropuerto en donde se pretende construir, e incluso también el viejo aeropuerto y el terreno que queda libre, el potencial que dejan libre y que generan para la Ciudad de México, ¿no? Para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es una oportunidad sin duda única que habría que estar muy atentos de que no se desaproveche, porque por un lado es un reordenamiento de la manera como la ciudad se conecta con el resto del mundo, pero también como la ciudad se conecta consigo misma y con una zona de la ciudad que ha estado de alguna manera marginada en relación con el resto de la ciudad, ¿no? Sabemos que la parte oriental de la ciudad es la que tiene menos infraestructura, menos desarrollo, menos inversión, y con recorriendo el aeropuerto más hacia el oriente en Texcoco, pues la ciudad evidentemente se va a correr hacia allá, va a haber que pensar qué va a pasar con los terrenos del viejo aeropuerto y cómo todo eso influye en una nueva idea de la metrópoli. Rápidamente quiero preguntarte sobre el costo, 9,150 millones de dólares, y bueno, rápidamente te voy a preguntar esto. Siempre tenemos la experiencia de cuando hay una obra de infraestructura, tiene un costo y posteriormente ese costo aumenta y hay costos adicionales. ¿Es posible calcular esto? ¿Realmente podemos pensar que ese va a ser el costo? Nos ha pasado en la Ciudad de México, en el país, y en todo el mundo pasa, pero México permanentemente sabemos que esto ocurre. Hay dos condiciones que habría que tener en cuenta en relación al costo, ¿no? En general, obras de ese calibre, aquí en China y en cualquier país, tienden a irse por arriba del costo porque hay una gran cantidad de imprevistos que, aunque sepamos que están allí, no sabemos cómo se van a resolver y qué tan complicados van a ser. En este caso, por ejemplo, pues sabemos que se va a construir sobre un terreno bastante difícil, que era el lecho de un viejo lago, ¿no? Entonces, construir una pista, 6 pistas al final, con las características que debe tener, y un edificio de ese tamaño, que evidentemente la estructura desde ahora la está pensando Foster, se nota en los dibujos que han enseñado, que es una estructura bastante flexible para el tamaño que tiene, que pueda resistir el movimiento diferencial del suelo, los temblores, etcétera. Pero eso puede elevar el costo, y eso es, digamos, entre comillas, normal. Eso, insisto, pasa en todos los países. Otro problema que hace que las obras se vayan muy por arriba del costo que estaba previsto es la mala planeación, y eso es algo que no pasa en todos los países, pero que en México, como dices, sí nos ha pasado muchas veces, y parece que a veces podremos hasta presumir de ser especialistas en eso. Eso sí habría que estar muy claros. Supongo que la experiencia que tiene Foster de trabajar en países donde las condiciones, digamos, Asia, China, además, son países donde la forma de trabajo es muy diferente que en Inglaterra, que en Europa, que en Estados Unidos, y debe estar acostumbrado a lidiar con estas formas de trabajo donde la planeación es un poco más flexible, para decirlo de una manera, con un eufemismo.